Archivo Sofri. Presenta. Del Metro de la Ciudad de México. Por disposición del Gobierno de la República, el Departamento del Distrito Federal creó, el 7 de septiembre de 1977, la Comisión de Vialidad y Transporte Urbano, COVITUR, como un organismo desconcentrado y especializado en la materia. La comisión, basándose en el Plan Rector de Vialidad y Transporte, y en el Plan Maestro del Metro como parte del mismo, determinó construir la segunda y tercera etapas de ampliación del metro. La segunda etapa tiene un desarrollo de 44 kilómetros, comprendidos en la prolongación de la línea 3 al norte y al sur, y las nuevas líneas 4, 5 y 6. La tercera etapa, con 25 kilómetros de extensión, se compone de las extensiones de las líneas 1, 2, 3 y 5 y la nueva línea 7. En la segunda etapa, la línea 3 norte, que va desde la estación Tlatelolco hasta los Indios Verdes, con 4 estaciones, una subterránea y 3 superficiales, entró en operación en agosto de 1979. La línea 3 sur, de la estación Hospital General a la estación Zapata, con 5 estaciones subterráneas, está en funcionamiento desde agosto de 1980. La línea 4, con trazo de norte a sur, fue inaugurada en agosto de 1981, en su primer tramo, de la estación Martín Carrera a la estación Candelaria, con 2 estaciones superficiales y 5 elevadas. Su segundo tramo, de Candelaria a Santa Anita, con 3 estaciones elevadas, entró en servicio en mayo de 1982. La línea 5, con una proyección de oriente a norte, en su primer tramo de la estación Pantitlán a la estación Consulado, con 7 estaciones, 2 subterráneas y 5 superficiales, se inauguró en diciembre de 1981. Su segundo tramo, de Consulado a La Raza, con 2 estaciones subterráneas y una superficial, entró en operación en julio de 1982, y su tercer tramo, de La Raza al Politécnico, con 3 estaciones superficiales, entró en operación en agosto de 1982. De esta parte, el tramo de la estación Instituto del Petróleo al Politécnico pertenece a la tercera etapa. La línea 6, con un trazo de poniente a oriente, que se encuentra en proceso de construcción, comunicará la ex hacienda del Rosario en Azcapotzalco con la estación Instituto del Petróleo en el eje central Lázaro Cárdenas. Tendrá 6 estaciones subterráneas y una superficial. De la tercera etapa de ampliación se encuentran en construcción la línea 1, de la estación Zaragoza a la estación Pantitlán, con una estación subterránea. La línea 2, de la estación Tacuba a 4 Caminos, con 2 estaciones subterráneas. La línea 3, de la estación Zapata a la Ciudad Universitaria, con 2 estaciones subterráneas, 2 en solución túnel y una superficial. La línea 7, con una proyección norte-sur, de Tacuba a Barranca del Muerto, cerca de San Ángel, con 10 estaciones en solución túnel. Como complemento a las estaciones del metro, se construyeron paraderos para autobuses en las estaciones Indios Verdes, Zapata, Martín Carrera, Santa Anita, Pantitlán y Politécnico, y se construyen otros en las estaciones El Rosario, 4 Caminos y Universidad, con el fin de coordinar el transporte de superficie con el metro. También se construyeron estacionamientos para automóviles cercanos a las estaciones del metro, con objeto de inducir a los propietarios de vehículos a utilizar el transporte colectivo. Ahora, describamos los diferentes procesos constructivos usados en el metro. Proceso constructivo tipo túnel. Se inicia con la construcción de una lumbrera, cuyo brocal es de forma circular con un diámetro de 10 metros con 70 centímetros,
el faldón de 2 metros con 50 centímetros y el alero de 1 metro con 50 centímetros con un espesor promedio de 60 centímetros. Esta estructura tiene por objeto servir como sustento seguro a la maquinaria que efectúa los trabajos de excavación y manteo. Después de colado el brocal, se inicia la excavación de la lumbrera por medios mecánicos o manualmente en etapas de 2 metros 35 centímetros, con el objeto de revestir primariamente la lumbrera con concreto lanzado en 2 capas de 75 milímetros cada una y una malla electroforjada de 6x6 que dará el área de acero. En caso necesario, y acorde con las características estructurales del terreno en cuanto a estabilidad, resistencia al corte, contenido de agua, etc., se implementan anclas a base de varilla de 1,25 pulgadas en longitudes de 3 metros, inyectadas con una lechada a una presión de 4,5 kilogramos por centímetro cuadrado, o en su defecto, se colocan marcas de acero de vigueta I de 6 pulgadas, separadas de 70 centímetros a 1 metro en función de la profundidad. Después de obtener la profundidad de proyecto, se procede a colar una plantilla de 10 centímetros y la losa de fondo de 60 centímetros. A continuación, se reviste la lumbrera definitivamente con concreto armado de espesor constante de 25 centímetros. Este revestimiento se efectúa utilizando una cimbra deslizante de sección circular, a base de madera y ángulos que se apoyan sobre una serie de gatos hidráulicos que desplazan la cimbra a una velocidad de 30 centímetros por hora para lograr un colado continuo del revestimiento. Al quedar revestida definitivamente la lumbrera, se procede al emportalamiento del túnel de comunicación al túnel principal. Para esto, se colocan una serie de anclas de 1,25 pulgadas de diámetro y longitud de 3 metros 20 centímetros en barrenos dispuestos a 15 grados respecto a la horizontal. Enseguida, se demuele el revestimiento primario de la lumbrera en la sección tipo portal de 6 metros 40 centímetros del túnel de comunicación. La excavación del túnel comienza con el ataque por etapas. Se construye una trave de borde a base de concreto reforzado de 40 por 80 centímetros a lo largo de todo el perímetro de la sección de túnel. Posteriormente, se realiza el banqueo de la zona de clave en una longitud de 4 metros. Se coloca una aureola de anclas de 1,25 pulgadas y 4 metros de longitud a cada 1,5 metros con separación de 20 grados. Y se lanza el concreto que conformará el revestimiento primario con espesor de 10 centímetros y malla electroforjada de 6x6. A continuación, se procede a la excavación por etapas de la zona de paredes y cubierta del túnel, revistiendo de inmediato con pies rectos de vigueta I de 6 pulgadas y anclas que evitarán el coseo más el concreto lanzado. Después se cuela una plantilla de 10 centímetros sobre una cama de grava que permitirá una superficie de rodaje segura al tránsito de vehículos dentro del túnel. Adicionalmente, durante la excavación se deberán observar el frente de ataque, las características estructurales de la masa del suelo en cuanto a estabilidad, presencia de agua, lentes de arena limpios que obligan a un ademe a base de marcos metálicos de I 6 pulgadas con rastras y retaque de madera separados a 1 metro. La excavación del túnel se efectúa con equipo especializado como Alpine, Westfalia y CAT 235 con rozadora o rompedora y trascabo con descarga lateral según permita el terreno. El revestimiento definitivo se lleva a cabo con la construcción de guarniciones que servirán como apoyo de la cimbra metálica de 6 metros 10 centímetros por módulo para colar la zona de paredes y clave de túnel. Se colocarán asimismo anclas para evitar el coseo. Una vez coladas las guarniciones, paredes y clave del túnel, se procede a la construcción de la cubeta de manera continua, en tramos de aproximadamente 12 metros al día por frente.
En aquellas zonas donde las características del suelo ponen en peligro la estabilidad del túnel, se utiliza el método de excavación por medio de un escudo que usualmente es de sección circular, de diámetro de 9 metros 15 centímetros con frente abierto. Este método consiste en efectuar la excavación a través de este elemento cilíndrico con peso de 120 toneladas, impulsado en la masa del suelo por una serie de gatos hidráulicos dispuestos en la parte posterior del escudo, en el que se encuentra un mecanismo de brazo erector que permite la inmediata colocación del anillo de dovelas, el cual queda conformado de 3 piezas de sección circular más una cuña de cierre. Por otro lado, al quedar los anillos de dovelas conformados como un revestimiento definitivo, se reducen los tiempos de ejecución y los costos. Proceso constructivo de la línea subterránea. Se inicia con la construcción de los brocales, que son pequeñas estructuras de concreto armado, coladas en el lugar, cuya función es servir de guía y apoyo de los equipos de excavación de muro. Una vez construidos los brocales, se aísla un tramo de 6 metros por medio de compuertas de madera y se rellena el tramo aislado con lodo bentonítico hasta 80 centímetros por debajo del borde superior. El lodo sirve para estabilizar las paredes de la zanja que se va excavando por medio de una draga de almeja libre o guiada para garantizar la verticalidad y el alineamiento de la misma. Concluida la excavación y verificada la profundidad de la zanja, que debe ser aproximadamente de 3 metros abajo del nivel superior de la losa de fondo, a fin de que el muro quede empotrado en el terreno y ayude a retener los empujes del mismo, se procede a hacer la limpieza del fondo de la excavación para evitar que los asolves se mezclen con el concreto y ocasionen una disminución de su resistencia. Enseguida, se colocan las juntas metálicas que dan forma de hembra al tablero donde se introducen y de macho a los tableros adjuntos al extraer la junta después del colado. Previamente se ha construido la parrilla de refuerzo del muro y se introduce a la zanja utilizando una grúa. Una vez colocada y centrada la parrilla, hay que sostenerla y asegurarla, ya sea troquelándola con madera contra los brocales, o bien por medio de gatos hidráulicos para evitar que emerja durante el colado. Estas parrillas cuentan con 2 espacios que sirven de guías para el paso de las trompas de colado, y además tienen las preparaciones necesarias para recibir el armado de la losa de fondo en el lado interior del muro, así como la liga con el armado de la losa superior. A continuación, se procede a la colocación de concreto hidráulico en la zanja para construir el muro Milán, utilizando 2 trompas de colado que llevan en su extremo final un balón de látex para evitar la contaminación del concreto. Estas trompas están integradas por tramos de tubo de 2 metros de longitud, unidos por coples herméticos para evitar que se succione aire o lodo bentonítico. Conforme avance el colado, se van retirando los tramos de tubo, cuidando que la trompa de colado quede ahogada siempre en concreto, por lo menos 1,5 metros. Para propiciar el acomodo del concreto, se sacuden las trompas durante el colado. Como el peso específico del concreto es mayor que el del lodo bentonítico, hace que éste vaya desplazándose hacia la superficie, por lo que se mueve hacia otros paneles o se recircula para limpiarlo. En resumen, el muro Milán consiste en la sustitución del terreno natural por lodo bentonítico y de este por concreto hidráulico armado. Al concluirse los muros, se procede al abatimiento del nivel freático por medio de pozos de bombeo, colocados generalmente a cada 10 metros sobre el eje del metro, dependiendo del área y ancho de excavación. El abatimiento debe iniciarse 8 días antes de la excavación y se suspende después de que se haya colado la losa de piso. Una vez que el concreto de los muros haya alcanzado su resistencia nominal, se lleva a cabo la excavación del núcleo y la colocación de troqueles en forma progresiva. La excavación del núcleo se lleva a cabo con retroexcavadora o draga
hasta llegar al primer nivel de troqueles. Solamente se utiliza la draga con almeja libre. Los troqueles se colocan para evitar que el empuje de la tierra voltee el muro Milán. Generalmente se colocan en 2 niveles y a cada 50 centímetros de las juntas de tramo de muro y deben quedar alineados en los 2 sentidos. Cuando se haya excavado hasta el nivel de desplante de la losa de piso, se procede a colocar el troquel inferior y a colar una plantilla de concreto pobre o bien de grava. Una vez fraguada esta plantilla, se arma la losa de fondo traslapando su armado con el de los muros para garantizar una junta continua entre muro y losa. Para la construcción del techo del cajón, se preparan los muros descopetándolos hasta el nivel requerido. A continuación, se colocan tabletas precoladas y preesforzadas. Posteriormente se efectúa el colado de la losa superior, ligando su armado con el de los muros y retirando los troqueles superiores. El procedimiento de liga entre muros Milán y losas inferior y superior se refiere al caso de que estos muros trabajen además de tablaestacas como muros estructurales. Cuando las características del terreno y el estado de esfuerzos a que estará sujeto el cajón lo requieran, además del muro Milán, se construyen muros estructurales adosados a los anteriores, colándolos en el lugar y formando el cajón correspondiente, empleando en la losa superior tabletas preesforzadas o losa colada en sitio. El concreto que se emplea, tanto en el de los muros como en las losas, generalmente tiene una F'C igual a 200 kilogramos por centímetro cuadrado. Finalmente se procede al relleno y pavimentación de la calle en forma tradicional con subbase, base y carpeta asfáltica. Proceso constructivo de la línea superficial. Antes de hacer la excavación, se despalmará entre los cadenamientos por atacar en tramos de 20 metros de longitud. La excavación de cada uno de estos tramos se hace en una etapa hasta alcanzar la profundidad de proyecto. La secuencia de las excavaciones en ningún caso deben tener una zona abierta de más de 20 metros de longitud sin colar la plantilla y deben estar limitadas en sus extremos por taludes de 1/4 a 1. La profundidad promedio debe ser de 1,5 metros. Inmediatamente después de llegar a la profundidad de excavación, se procede a colar una plantilla de concobre con aditivo acelerador de fraguado de 12 centímetros de espesor, en todo lo ancho de la excavación y en una longitud de 20 metros. 2 horas después de colada la plantilla y previa colocación del drenaje, se procede al armado, cimbrado y colado de la losa de piso, también en longitud de 20 metros. Durante el colado de la losa de piso, se deben dejar las preparaciones necesarias para colocar las juntas de contracción y dilatación entre las losas y continuar con el armado y colado de los muros, colocando una banda de PVC entre tramo y tramo en el centro de muros y losa para evitar filtraciones hacia el interior del cajón. Una vez efectuado el traslape de las varillas de acero de los muros laterales con el acero de las losas de piso, se procede al cimbrado y colado de los muros, quedando así concluida la sección. Después del descimbrado de los muros, se procede al relleno longitudinal por fuera del cajón y a colocar la malla de protección sobre los muros, quedando el tramo listo para los trabajos de viga. Proceso constructivo de la línea elevada. Se utilizan pilotes de sección cuadrada de 50 por 50 centímetros que se hincan desde la superficie del terreno natural. Los pilotes están constituidos por 2 tramos. Un tramo inferior, punta, de 13 metros constantes, y un tramo superior de longitud variable. Para efectuar la unión, el tramo inferior del pilote deberá estar hincado cuando menos 12 metros. Se hincan en primer lugar los pilotes del centro y posteriormente los de la periferia, empezando en cualquier esquina y continuando en un mismo sentido de giro. La profundidad media de hincado es de 23 metros.
A continuación, se excava la zapata a cielo abierto, limitada por taludes de medio a 1. El ancho máximo es igual al ancho de proyecto de zapata más 1,5 metros. En la etapa inicial, se excava la mitad del ancho total hasta la profundidad de desplante, colándose una plantilla de concreto pobre con acelerante de fraguado de 10 centímetros de espesor. 2 horas después, simultáneamente a la demolición, se continúa con la excavación restante. Las dimensiones de la zapata son variables entre 10,5 y 13 metros, con altura promedio de 1,20 centímetros. Una vez terminado con el descabece de pilotes, se procede al habilitado del acero de refuerzo y el cimbrado de la zapata, para vaciar un volumen aproximado de 200 metros cúbicos de concreto. En ella se dejan 4 perforaciones para la colocación futura de pilotes de control. A la vez, se colocan 4 bancos de nivel superficiales para observar la magnitud de los movimientos y 2 gatos planos para conocer la distribución de presiones de la zapata sobre el terreno. A continuación, se procede al cimbrado del dado ligado con la zapata, quedando este hasta una altura de 85 centímetros arriba de la zapata. Se coloca un dren para aguas pluviales de 6 pulgadas de diámetro, quedando ahogado en el dado y la columna. El siguiente paso es el armado, cimbrado y colado de la columna. Una de sus caras es de forma rectangular de 2,20 metros, con una altura variable. Esta cara es paralela al eje del arroyo. La otra es de forma trapezoidal y queda perpendicular al arroyo. La altura de la columna es tal que dejará finalmente un gálibo vertical de 5 metros para el paso de vehículos bajo las traves. La columna se cuela utilizando una bomba para concreto hidráulico, dándole un acabado liso. Para el colado de las traves, se usan 2 tipos de obra falsa: las tubulares y las estructurales, jumbo, empleando en ambas cimbra de contacto para dar el acabado. Las primeras, por su facilidad para adaptarlas a diversas dimensiones, se emplean en estaciones, claros de longitud diferente al promedio de 35 metros, y cruces especiales. Su ciclo es mayor porque deben permanecer hasta que se haya efectuado la primera etapa de tensado de cables, la que puede iniciarse después de 21 días de colada a la losa superior. Las segundas permiten la reutilización de la obra falsa y moldes, después de 5 días de haberse efectuado el colado de la losa superior, quedando soportada la trave por los 4 puntales metálicos que se localizan en los diafragmas extremos e intermedios. El colado de la trave se hace en 2 etapas. En la primera, traves, losa de fondo y diafragmas, y en la segunda, la losa de piso. A partir de este momento, puede retirarse la zapata de apoyo de los marcos y estos mismos. La trave ha quedado concluida desde el punto de vista estructural y puede continuarse la obra con la colocación de parapetos y drenaje, así como con el colado de los tapones entre trave y trave. Obras inducidas. Todo lo que interfiere en las áreas de trabajo para la construcción del metro tiene necesariamente que ser desviado o retirado, ya sea temporal o permanentemente. De tal manera, se procede al retiro de semáforos y alumbrado público, al trasplante de árboles y a la construcción de desvíos de agua potable y colectores, de líneas de energía eléctrica, teléfonos, telégrafos y gasoductos. En el desarrollo de este proceso, se aprovecha la valiosa e interesante labor del rescate arqueológico del metro. Cuando los trabajos lo requieren, es necesario realizar provisionalmente desvíos de tránsito de vehículos y rutas de trolebuses, procurando, hasta donde es posible, causar menos molestias al público. El trazo del metro se lleva a cabo por las principales avenidas de la ciudad, por lo que es irremediable afectar algunos bienes raíces, los que son liquidados a sus propietarios.
Al realizar estos trabajos, se mejoran las instalaciones del agua potable, drenaje y cableado. Terminada esta labor, comienza la obra civil. Obras electromecánicas. Al avanzar la construcción de la obra civil, se inician las instalaciones electromecánicas. Sobre la losa de concreto se tiende el balasto en el que se colocan los durmientes de madera, cuyas características de gran dureza y poro cerrado impiden la entrada de la humedad. Son de azobé provenientes del África. Actualmente se están instalando durmientes de concreto de fabricación nacional que sustituirán en el futuro a los durmientes de madera. Sobre los durmientes se colocan los rieles, pistas, barras guía y aparatos de vía. Estas partes se sueldan por el método aluminotérmico para después realizar el esmerilado y pulido a fin de que queden con perfiles largos y perfectamente uniformes. El conjunto de vías comprende 2 rieles de rodamiento, cuya función es la de asegurar el retorno de corriente negativa y conducir la corriente para la señalización. En caso de ponchadura o pérdida de presión en los neumáticos, los carros pueden rodar con sus ruedas metálicas sobre estos rieles que permiten la circulación del equipo de mantenimiento. Al colocar los rieles, se lleva a cabo la compactación del balasto, la nivelación y el alineamiento de la vía. A continuación, se instalan 2 pistas metálicas que sirven para soportar las ruedas neumáticas del tren y 2 barras guías que permiten llevar la corriente de tracción de 750 volts y guiar al tren. Estas barras van sobre aisladores de poliéster que están colocados sobre los durmientes por medio de pernos Nelson y tuercas autofrenadas. Enseguida se instalan los cambios de vía para que el tren pueda cambiar de una vía a otra. En las vías a la intemperie se está colocando un nuevo diseño de las juntas de dilatación en base al principio de un pistón y una camisa para absorber las dilataciones por efecto de los cambios de temperatura. Otras instalaciones son las charolas metálicas de diferentes tamaños, cuyo objeto es el de llevar los cables conductores eléctricos, como son los de alta tensión, 15.000 o 23.000 volts, para las subestaciones de rectificación y las de alumbrado y fuerza. En otras charolas van los conductores para el mando centralizado que llevan los impulsos electrónicos hasta el puesto central de control y señalan en el tablero de control óptico la posición de semáforos, de los aparatos de vía y principalmente la posición de cada tren. También llevan los cables para los ruptores de urgencia que conducen la señal de accionamiento de una palanca de los aparatos rojos que están instalados en las paredes del túnel y en las estaciones y que cortan la corriente de las vías cuando una persona está en peligro o cuando se requiere evacuar un tren por alguna causa. Enseguida, se instalan los cables que alimentan los semáforos con impulsos que van desde circuitos formados en la vía hasta los equipos electrónicos de señalización instalados en los locales técnicos de las estaciones. En otra charola va el cable que alimenta el pilotaje automático, que se encarga de la conducción del tren, respetando las consignas de seguridad dadas por la señalización, así como la programación por adelantado de las velocidades de recorrido en cada tramo y el tiempo de parada en cada estación. Esto se logra mediante circuitos electrónicos colocados en armarios, en donde se genera la información que se manda a través de una línea de transmisión dentro de una cubierta aislante colocada sobre la barra guía a todo lo largo de la línea. Otro equipo importante es la señalización que se encarga de detectar la posición de cada tren en las vías, utilizando tramos de vía divididos en lo que se llama circuitos de vía, alimentados con impulsos eléctricos que permiten la localización de cada tren. La información se envía al local técnico donde se procesa por medio de circuitos lógicos de relevadores y desde allí se operan automáticamente los semáforos, los cambios de vía y todos los equipos relacionados con la seguridad de la operación, tales como el pilotaje automático.
Existen otros equipos como las señales de despacho bajo orden, los relojes de regulación y los indicadores de velocidad límite que le marcan al conductor, en cierta forma, cómo debe conducir el tren. En donde no hay señal de velocidad límite, puede acelerar el tren hasta la velocidad máxima de 70 kilómetros por hora. Al llegar a una señal, esta le indica a qué velocidad debe circular. Por ejemplo, una señal luminosa con el número 25, colocada por lo general a la entrada de una curva, le indica al conductor que no puede rebasar los 25 kilómetros por hora. Otra de las instalaciones es el teléfono de alta frecuencia, por medio del cual el conductor recibe las instrucciones del rulador, persona que controla la circulación de los trenes en toda la línea desde el puesto central de control. Las subestaciones de rectificación son las que transforman la corriente alterna de distribución en corriente continua de 750 volts, necesaria para la tracción de los trenes. También se instalan las subestaciones de alumbrado y fuerza, 2 por cada estación, alimentadas de circuitos diferentes para asegurar su operación ininterrumpida, así como los equipos de alumbrado y fuerza de estaciones y túneles. Los sistemas de ventilación y de bombeo de aguas freáticas, pluviales y negras. Las escaleras mecánicas. Las taquillas expendedoras de boletos. La sonorización de las estaciones para pasar avisos y música. Y los equipos para la distribución de la corriente de tracción y relojes de andén. El control de acceso al metro se logra a través de torniquetes electromecánicos que permiten el paso mediante la introducción de un boleto. Una vez terminadas las instalaciones mencionadas, se realiza la comprobación del funcionamiento de las mismas y se procede a energizar las vías para continuar después con las pruebas en vacío de los trenes, con objeto de que todo el equipo quede debidamente calibrado y listo para su operación. Cuando se tiene la certeza de que se puede operar de una manera eficaz y segura, están listas las instalaciones para ser entregadas al sistema de transporte colectivo, organismo que se encargará de la operación. Y el objetivo del Departamento del Distrito Federal ha sido satisfactoriamente realizado, asegurando la transportación a los millones de usuarios que cada día utilizan este medio de transporte.